¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 1 del módulo 20. Bueno, vamos a la acción. ¿Qué nos dice la actividad? Dice que hagamos una tabla donde pongamos la información de monitorear durante 3 días nuestras actividades cotidianas que involucren el uso de agua. Esta actividad busca que concienticemos que el agua es un recurso finito, el agua se puede terminar, por lo tanto estamos obligados a reutilizar el agua, a usar menos agua y a exigir que se pongan plantas de tratamiento para el agua. En caso de, sigo leyendo la instrucción, dice, en caso de que utilices productos químicos como champú, acondicionador o jabón, investiga las sustancias químicas que están indicadas en las etiquetas de tales productos. Solamente vamos a poner las 3 primeras porque sí son bastantes sustancias que tienen algunos productos, aquí nos lo señala, que 3 sustancias. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una tabla como esta, te la voy a explicar ahorita a detalle. Después de esta tabla, o antes de esta tabla, tenemos que hacer una portada, un índice, una introducción, luego vamos a hacer un cuerpo del informe, que es esa tabla que te estoy señalando, y esto te lo voy a ir explicando porque te voy a mostrar ya en Word la estructura de tu trabajo. Antes de seguir avanzando con todo este contenido, la tabla que vamos a hacer la vamos a reconstruir en Word y tiene que tener 7 columnas, donde en la primera vas a poner el día, que son 3 días, recuerda, entonces sería el día 1 aquí. Luego vas a poner un signo de gatos en la siguiente, donde vas a numerar las actividades de ese día. Puede ser que tú realices 5, 6 o 7 actividades o 10 al día que involucra el uso de agua. Aquí ponen un ejemplo, bañarme, ¿sí? La frecuencia es la cuarta columna que nos piden. Aquí la mayoría va a poner una vez al día. Habrá algunos que 2 o habrá quienes no diario se bañen, de acuerdo al clima en el que viven. Luego, la actividad contamina. Aquí, desgraciadamente, la mayoría de las actividades o todas las actividades contamina porque estamos utilizando un producto que al interactuar con el agua hace que el agua ya no pueda ser reutilizada para muchas cosas. Si bien es cierto, puede ser reutilizada para lavar, ya no se podrá utilizar para otras cosas como para volverte a bañar. Imagínate que ya utilizaste el agua para bañarte, pues volverte a bañar con esa agua sería un error, puesto que esa agua ya trae suciedad. Entonces, después nos pide en la quinta columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, en la sexta columna nos pide qué tipo de sustancia contamina. Aquí primero tenemos que escribir el producto, y luego las 3 sustancias primeras que dicen su etiqueta. Ahí es muy simple, tendrás que revisar la etiqueta del producto, irte a ingredientes y listo. Habrá algunos ingredientes que vengan en inglés, por eso es que vas a abrir un traductor donde vas a poner la palabra en inglés y el traductor te va a decir la palabra en español y esa la copias y la pegas. Como ven, aquí yo hice un ejemplo con el sodio. Y después de eso, en la última columna nos dice que clasifiquemos el contaminante, que digamos si es físico, químico, si es químico, que es decir, inorgánico u orgánico o biológico, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es, ok, es champú, y entonces la primera sustancia de ese champú que utiliza esta persona en este ejemplo es de tipo orgánico. Aquí lo único que falta es poner si es una sustancia química, física o biológica. Regularmente es química, pero hay químicos orgánicos e inorgánicos. Ahorita lo vamos a ver cuando lo investiguemos en Google. Entonces tú vas poniendo así, señalando las sustancias de acuerdo a su clasificación contaminante. Bueno, el contenido de tu trabajo es extenso, como ya te mencioné, la portada, el índice, la introducción, el cuerpo del informe, la tabla, que es la que te acabo de explicar, y luego viene una explicación del monitoreo, el plan de acción, y bueno, pero vamos haciendo esto para irte lo explicando a detalle. Y al final se termina con una conclusión donde respondemos a 4 preguntas. Entonces, si nos vamos al archivo de Word de tu trabajo, ¿cómo se vería ese trabajo? Bueno, como ustedes ya bien saben, primero hacemos la portada, que es esta de acá, tu nombre, tu grupo y tu facilitador. Luego hacemos un índice y muchos se preguntarán, ¿pero el índice qué debe de llevar? Bueno, ya nos dice la instrucción lo que debe de llevar. Si nos vamos a la instrucción, nos dice que debe de llevar una introducción, entonces ponemos introducción, nos dice que debemos de llevar un cuerpo del informe, y dentro del cuerpo del informe hay una tabla que es la que te expliqué, aquí la ponemos, la tabla de monitoreo de actividades. Luego, explicación del monitoreo, aquí está. Luego viene el plan de acción y dentro del plan de acción tenemos que poner un objetivo a ese plan de acción, que es básicamente por qué hacemos ese plan de acción. Luego vienen las 3 acciones que nos van a permitir lograr ese objetivo. Ok, yo quiero reducir el consumo de agua, ¿qué voy a hacer para poder lograr ese objetivo? Por eso nos piden que hagamos una descripción de 3 acciones que nos permitan lograr el objetivo. Y luego viene al final que hagamos una actividad colaborativa, es decir, que involucremos a nuestra familia, amigos o conocidos en alguna de las acciones que pusimos en el plan, que lo tenemos que poner aquí, ahorita te lo voy a explicar, y al final ponemos la conclusión y las fuentes de información que las están pidiendo en formato APA, de acuerdo al manual de referencias que viene en tu material en extenso, en tu plataforma. Mira, buscas el manual de citación APA para Prepa en Línea 2023 y te basas en esto para citar todas las páginas web que te voy a mostrar y que te van a servir para hacer tu actividad y otras que tú encuentres.
Bueno, este sería el índice de tu trabajo. Como ves, es muy sencillo. El índice ya nos los da la actividad, ya nos señala qué tiene que tener. Bueno, ahora vámonos con la introducción. Bueno, ¿cómo redactamos la introducción? La introducción nos pide que hagamos media cuartilla. La introducción es una descripción de lo que viene en el documento. Por lo tanto, nos vamos a basar en el orden del índice para hacer la descripción. Tú puedes redactar en primera persona y lo puedes hacer de la siguiente manera. Puedes decir que en el presente documento se muestra un monitoreo de 3 días de las actividades cotidianas que realicé donde estuvo involucrado el uso de agua. Si te fijas, estoy diciendo básicamente lo mismo que las instrucciones, pero lo estoy describiendo para que las personas que lean el documento ya sepan qué va a venir en el documento. La información obtenida en el monitoreo se colocó en una tabla, que es básicamente lo que vamos a hacer, que muestra la frecuencia en que realicé las actividades al día. Aquí estoy describiendo la tabla. Si te fijas, la frecuencia de actividades que hago al día es esta. Ya te dije que voy a señalar una tabla de monitoreo de 3 días, si no me equivoco. Sí, aquí está 3 días. Ya te dije la actividad que voy a realizar. Ya te dije la frecuencia. Entonces, por ejemplo, sigo avanzando y dice, la frecuencia en que realicé las actividades al día, también en la misma determiné si las actividades contaminan o no. ¿Te fijas? Aquí está. También determiné en la tabla si las actividades contaminan o no. Sigo describiendo la tabla de forma horizontal y eso me hará avanzar en mi introducción porque hay que completarla con otros datos. Sigo leyendo y dice que el tipo de producto que utilicé, y aquí está, ¿sí? Las sustancias que contiene ese producto, y lo que te trato de inspirar aquí es que continúes describiendo. Recuerda que esta actividad, este video, este tutorial lo hago para inspirarte a realizar tu actividad y tienes que escribirlo con tus palabras para que tenga mejor calificación. Entonces, lo que te estoy recomendando al principio de la introducción es que describas lo que vas a hacer y luego describas lo que contiene la tabla, después le des un punto y aparte porque es válido, y en el siguiente párrafo expliques ahora que después de la tabla, como lo estás viendo, vamos a aplicar un plan de acción, que es básicamente lo que dice el índice. O sea, el secreto de la introducción es ir redactando esto, es ir describiendo lo que tiene tu documento en base al índice. Primero te estoy diciendo que hice un monitoreo, que va a tener una tabla, y después va a tener un plan de acción, y en el plan de acción va a haber un objetivo, y luego va a haber una descripción detallada de las 3 acciones para lograr el objetivo. Eso es lo que te estoy recomendando que hagas para redactar tu introducción. Entonces, fíjate, en el segundo párrafo lo que podrías poner es que el plan de acción, y en tu plan de acción tienes que escoger un objetivo. En las instrucciones nos dicen que hay 3 objetivos. Reducir el consumo de agua, vamos aquí, mira, aquí está. Reducir el consumo de agua, reutilizar el agua o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. O sea, aquí básicamente es que utilices productos orgánicos o que utilices menos producto para hacer tus actividades. Eso ya lo determinas tú. Lo que sí te recomiendo es que solamente elijas un objetivo, ya sea reducir tu consumo, reutilizar el agua o disminuir la carga de contaminantes, porque si escoges los 3 será un trabajo más largo y más difícil de realizar. Por eso es que escojas un solo objetivo. En este caso, puedes poner reducir el consumo de agua o reutilizar el agua, que yo te lo voy a explicar más adelante cuáles podrías poner de acciones para cada uno de los objetivos. Entonces aquí, por ejemplo, podrías describir que después de la tabla mostrarás un plan de acción que te permita reutilizar el agua. Luego, en ese mismo plan de acción se muestra el objetivo de la estrategia de acción y 3 acciones que harán posible alcanzar el objetivo, ¿sí? Bueno, después puedes poner un punto y aparte. ¿Y qué sigue que te están pidiendo en el documento? Bueno, te están pidiendo que hagas una acción colaborativa. Mira, aquí está. Y puedes poner en un párrafo para aumentar tu introducción. Puedes poner, después se describe o describo, que es en primera persona. Después describo que también, bueno, aquí te estoy diciendo que puedas poner, no lo estoy redactando como si yo lo hiciera. Entonces aquí lo que te trato de recomendar es que describas que también mencionarás una acción colaborativa en la que involucras a tu familia. La redacción puede ser así. Después de explicar el plan de acción, explico cómo una de las acciones que tengo dentro del plan de acción puedo hacerla colaborativa, donde involucro a mi familia para reutilizar el agua o reducir el consumo o disminuir los contaminantes. Recuerda que esto solo escoge uno, esa es mi recomendación para que tu trabajo sea más entendible, más ágil, más enfocado, porque si concentras tu energía en resolver un solo objetivo, va a ser de mayor calidad tu trabajo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo puse a reutilizar el agua, así que pondría que involucré a mi familia en una acción para reutilizar el agua, ¿sí? Tú ya pones el objetivo que colocaste. Y finalmente, en el último párrafo de la introducción puedes hablar de la conclusión y puedes poner, y finalmente, en la parte de conclusión, respondí a 4 preguntas, así también coloqué las fuentes de información que utilicé para responder a las preguntas de conclusión. Entonces, en conclusión, en introducción se escribe la descripción del contenido del documento y no te martirices, puedes ir describiendo en base a este orden.
Bueno, ¿qué sigue? Bueno, sigue hacer la tabla de monitoreo, ¿no? Que la tabla de monitoreo es esta que te estoy mostrando. Yo puse los días en colores pasteles. Al primer día le puse un azul clarito, luego le puse, ahí como lo puedes ver, un verde clarito y luego un naranja claro. Bueno, esta sería la estructura de tu trabajo: portada, índice, empiezas con la introducción, más o menos media cuartilla, y luego yo te recomiendo que aquí empiece la tabla de monitoreo, o habrá quienes no, habrá quienes prefieren por más estético que se vea que la tabla empiece en la otra página y la introducción quede solita en media cuartilla, que las dos opciones son buenas. Bueno, aquí en la tabla de monitoreo, como viste, ya te expliqué lo que contiene la tabla, ahora te explico cómo llenarla. Piensa en tu día a día, piensa desde que te levantas hasta que te acuestas en las actividades que realizas, y ahí vas a encontrar las que conllevan el uso de agua. Por ejemplo, yo cuando me levanto, pues me lavo la cara, entonces veo que eso necesito agua para eso, y después te pregunta cuántas veces haces esa situación. Bueno, yo me lavo la cara hasta 3 veces al día, así que así la pongo. Después me dice que si contamino, pongo que sí, porque uso un jabón neutro para lavarme la cara, y el jabón neutro, después de revisar su etiqueta, el que yo uso, tiene estos ingredientes. Y aquí viene lo interesante. Entonces, quiero saber si el estearato de sodio es químico, es biológico. Entonces, yo me voy a Google y le pongo aquí, que ya lo tenía abierto esta página, y le pongo en esta oración el estearato, no sé si lo dije bien, de sodio, son difíciles algunos nombres de ingredientes, ¿eh? Es un componente químico biológico. Le doy enter y, bueno, es que no me conecté, déjenme conectarme al internet para que veamos si es químico o biológico. Ahorita que se conecte, y eso lo vas haciendo con cada uno de tus ingredientes, y tienes que ir poniendo esas fuentes que consultas. Recuerda que tienes que guardarlas porque las vas a ir poniendo en tus referencias. Al final ya me salió la respuesta y me dice que es un componente químico. Aquí dice, mira, el estearato de sodio es la sal de sodio del ácido esteárico. Dice, estos dos componentes químicamente diferentes inducen la formación de micelas. Bueno, ya sabemos que es químico. Entonces, vamos a ver si el estearato de sodio es inorgánico, u orgánico. Vamos a ver qué dice. Yo creo que es inorgánico. Dice que es orgánico. Mira, estoy totalmente equivocado. Por eso es que tenemos, y esta fuente que estoy viendo es la que tú tendrías que guardar para posteriormente citarla en formato APA. Tienes que buscar cómo se cita una página web en formato APA para que la puedas poner. Entonces ya tenemos que aquí lo que tendríamos que hacer es el 1 sería, es químico, 1 orgánico, ¿sí? Según yo, ¿no? Así habíamos dicho. Vamos a ver, me regreso. Exacto, orgánico. Y ahí está. Y así lo tienes que ir haciendo con cada uno de estos. Si haces esto, con cada uno de estos ingredientes, si haces esto, vas a sacar una calificación muy buena, muy, muy buena. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner el oleato de sodio, pero primero tenemos que buscar si es químico, físico o biológico. A ver qué nos aparece. Biológico. Y no, y es físico-químico. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener que poner con aquí es químico orgánico, el otro es físico-químico, habíamos quedado. Sí, físico-químico. Entonces quitamos esto, ponemos físico-químico, el 2, que sería, y es orgánico o es inorgánico, pues tenemos que poner el oleato de sodio es, y le volvemos a quitar, orgánico o inorgánico. ¿Y qué es? Y es orgánico. Según yo, vamos a ver. Puse el palmitato de sodio, pero ya no estoy buscando palmitato de sodio, estoy buscando oleato de sodio. Entonces es el oleato de sodio, es orgánico o inorgánico, y es orgánico, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí orgánico. Recuerda, todas esas fuentes las tienes que ir guardando para que las pongas en tus referencias al final. Entonces ahí está, y así lo tienes que ir haciendo con cada uno de los ingredientes. Recuerda que cuando ya hago el del jabón neutro, cuando vuelvo a utilizarlo, pues nada más lo copio y lo pego, así que nada más harás el trabajo una vez. No, parece al principio que es muy tedioso y tardado, pero una vez que haces el primer día, los demás días copiar y pegar, puesto que ya descubriste qué tipo de contaminante tienen las sustancias de los productos que utilizas. Bueno, después de lavarme la cara, pues me lavo los dientes. Y entonces dice que cuántas veces al día lo hago 4 veces, a levantarme, después desayunar, comer y cenar. ¿Sí? Aquí están las 4 veces. ¿Contamina? Sí. Bueno, la pasta de dientes que yo uso tiene estos ingredientes: fluoruro de sodio, glicerina, sílica hidratada. Entonces me voy al fluoruro de sodio y hago el mismo procedimiento que ya sabes.
que ya te mostré, te lo muestro por última vez, y le pongo el fluoruro de sodio. Primero recuerda que empezar si es químico, físico o biológico, químico o físico o biológico, vamos a ver. Y dice que es químico, y es químico inorgánico, ahí está, mira. Entonces le pongo químico, lo volvemos a hacer, el 1 es inorgánico. ¿Se dice así? Así es, inorgánico. Le ponemos su acento y ahí está. Y ahora nos vamos con glicerina y sílica hidratada. Bueno, ya lo tienes el ejemplo de cómo hacerlo. Luego dice, después de eso, digo que me lavo las manos para comer. Pues entonces, ¿cuántas veces me la lavo? 3 veces antes de comer, de desayunar, de comer y de cenar. Contamina sí porque es un jabón neutro y vuelvo a poner estos mismos datos que ya puse aquí porque es el mismo producto. Luego lavo los trastes. ¿Cuántas veces lavo los trastes al día? 3 veces se lavan en la casa. Entonces, contamina sí porque utilizamos un jabón líquido de trastes. Reviso la etiqueta del jabón líquido de trastes si tiene estas sustancias y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que ya te expliqué para ver, aquí sería químico, lo estoy poniendo A, para ver qué tipo de clasificación tiene el contaminante. Lo volvemos a hacer. Luego, después de lavar los trastes, pienso y me doy cuenta que vuelvo a utilizar el agua hasta que me baño. Y hay días en que me he bañado 2 veces porque acá hace mucho calor, en donde vivo, en Tepic, Nayarit, entonces por eso puse 2. Habrá otros días que solo una. Parece que hoy solo va a tocar una porque está nublado. Entonces ya la tercera columna dice, la actividad contamina, sí, porque me baño con jabón neutro. Es lo único que utilizo, puesto que estoy pelón. O sea, no tengo un recurso que necesite champú o acondicionador, por eso es que para mí es más fácil esto. Obviamente las damas o los caballeros que utilicen champú y acondicionador y otros productos tendrán que ponerlos. Y harán lo mismo, clasificarán el tipo de contaminante que es esa sustancia. Y luego después lavo la cochera. Bueno, esto me equivoqué, yo creo que la hago al principio, la hago más o menos como por aquí o después del cuarto. Tenemos un perrito y pues ya saben, hace sus necesidades en la cochera y hay que limpiar su pipí y su popó. Y para eso utilizo Fabuloso, entonces me puse a ver los ingredientes de Fabuloso, tiene esto y entonces ya tengo que hacer la clasificación de estas sustancias para ver si son químicas, físicas, biológicas, si son orgánicas o inorgánicas. Y esto es el primer día. Entonces, en un día yo hago 6 actividades que involucran el uso de agua. Después, en el segundo día, repito las cosas. Los seres humanos somos de hábitos. Hacemos exactamente lo mismo al menos 4 o 3 días a la semana. Entonces, el segundo día es básicamente lo mismo. Y después, en el tercer día, agregué una que es lavar ropa. En la casa se lava ropa cada tercer día, entonces utilizamos el jabón de polvo. Veo los ingredientes del jabón de polvo, tiene estos y hago el mismo procedimiento, veo qué clasificación tiene ese contaminante. Como ves, la tabla no es difícil de hacer, cuando haces el primer día se van repitiendo la información que vas colocando. Entonces, tu trabajo ya se va viendo en esta estructura. Después de la tabla, nos dice que hagamos una explicación del monitoreo, aquí te la estoy señalando. ¿Qué es eso? Pues que básicamente digamos qué hicimos. Y se va a parecer mucho a la introducción, pero no pasa nada, lo tenemos que hacer y nos lo está pidiendo en media cuartilla. Aquí está media cuartilla. ¿Y qué ponemos aquí? Pues ponemos que durante 3 días estuve escribiendo las actividades que realicé, involucraron el uso de agua, las identifiqué por día y las numeré en el orden que iban apareciendo. Después puse qué ingredientes tenía el producto que utilizaba. Luego busqué si ese ingrediente era un contaminante físico, químico, biológico. Además, también hice memoria para ver si no me estaba faltando alguna otra actividad. Vi que en algunos días agregaba una actividad diferente por la dinámica de mi vida. Es decir, básicamente expliques qué hiciste en el monitoreo. Una pregunta que puedes responder es, ¿cómo te diste cuenta de qué actividades haces que involucran el uso de agua? Esa pregunta te puede ayudar a inspirarte para poder completar esa media cuartilla. Además, puedes poner que te sorprende que el número de actividades que haces al día son varias donde se involucra el agua. Quizás tú pensabas que nada más era 1, 2 o 3, pero te das cuenta que son 7 o 6. Eso también lo puedes poner. Bueno, luego viene el plan de acción. En el plan de acción aquí viene lo interesante. Tenemos que escoger un objetivo. Entonces recuerda, o escoges reducir el consumo de agua, o escoges reutilizar el agua que ya fue empleada, o escoges disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. Por ejemplo, si escoges reducir el consumo de agua, tienes que lavar menos, la lógica resulta así, pero o lo que también puedes poner es utilizar menos agua para las actividades. O sea, no te recomiendo que te bañes menos o que te laves menos los dientes, pues eso no sería bueno para ti. Lo que sí es que para reducir el consumo de agua es utilizar menos agua en las actividades que haces. A lo mejor cuando nos estamos bañando dejamos mucho tiempo la regadera abierta, reduce ese tiempo o toma tiempo de cuánto duras con la regadera abierta el primer día y a lo mejor descubres que duras 4 minutos, después eso redúcelo a 3 o 2 minutos para que puedas consumir menos agua.
Bueno, cuando estás lavando los trastes, una técnica muy conocida por muchos cuando se lavan los trastes es que enjabones todos los trastes primero y luego después los enjuagues. Aunque no muchos hacemos eso, pero es otra técnica para reducir el consumo de agua. Bueno, si te gusta lo que te acabo de decir y se te ocurren otras cosas, escoges el objetivo de reducir el consumo de agua. Luego está otro objetivo que es el que yo escogí, que es reutilizar el agua que ya fue empleada. Por ejemplo, cuando lavo los trastes, esa agua la podría utilizar para lavar la cochera. Mi objetivo es reutilizar el agua que ya fue empleada cuando lavo los trastes. Ese es mi objetivo. Tú escoge el tuyo para que tu actividad tenga mejor calificación. Igual puedes poner el que yo pongo porque no lo estoy escribiendo aquí literal y aparte pues las acciones que voy a recomendar después, tú las tienes que especificar porque yo nomás te voy a decir lo que tienes que hacer, pero tú tendrías que poner los datos exactos. Y si escoges el último objetivo, que es disminuir la carga de contaminantes que viertes en el drenaje, la más fácil y que se me ocurre es utilizar productos orgánicos. Desgraciadamente los productos orgánicos son más costosos que los productos que estamos acostumbrados a utilizar, por lo tanto es más difícil que una familia adopte esta parte porque implica elevar su consumo, elevar su gasto de canasta básica. Pero bueno, si en tu caso sí se puede, ahí está ese objetivo. Entonces escoges uno, reducir el consumo de agua, reutilizar el agua o disminuir la carga. Yo voy a poner para este ejemplo reutilizar el agua. Ya que lo pusiste, dice que hagamos una descripción de 3 acciones que nos van a permitir lograr ese objetivo. Bueno, la primera acción que yo haría es, como ya te lo repetí antes de eso, te vuelvo a mencionar que mi ejemplo está basado en cómo reutilizar el agua que utilizo cuando lavo los trastes para lavar la cochera. Lo primero que tendría que hacer es crear un boceto de cómo funcionaría la conexión y presupuestar su instalación. O sea, ¿a qué me refiero? Ok, yo quiero reutilizar el agua con la cual lavo los trastes, entonces tengo que pensar que debo de poner una conexión de la tarja donde se va el agua sucia de los trastes a un repositorio, a una cubeta, a un balde, o si hago un mini aljibe en la casa, esa agua se tiene que ir a acumular allá para después yo utilizarla para lavar la cochera. Y si hago un mini aljibe, ahí va a estar implícito una pequeña bomba o depende de la profundidad con que lo haga. Y a eso me refiero con el boceto. Recuerda que las instrucciones dice que pongas una descripción detallada de esa actividad y eso es lo que le va a dar valor a tu actividad. Entonces aquí yo pongo este diagrama muy simple porque es donde lavo los trastes y esa agua se va a acumular en un recipiente, que puede ser una cubeta, un balde o simplemente en una tubería, como es muy poca cantidad de agua, una tubería que cuando yo esté lavando los trastes la deje cerrada y después la abra cuando ya vaya a lavar la cochera. Puede ser que como mi almacenamiento es la tubería, cuando esté lavando los trastes y se regrese el agua a la tarja, es que tengo que abrir la llave para esa agua utilizarla en lavar la cochera. También hay otra situación, cuando estamos lavando los trastes hay residuos de comida, entonces esos residuos de comida, ¿cómo le hago para que no pasen por la tubería y se tape? Ahí tendría que poner una malla contenedora, un colador, y eso después de que termine de lavar, la tomo y la dejo en la basura orgánica. Que hay que separar la basura orgánica de la inorgánica y la orgánica después para que no huela feo, pues la puedes congelar. Entonces, a eso me refiero con el boceto. Tienes que hacer un dibujo de cómo va a funcionar ese sistema de acuerdo a tu casa, de acuerdo a cómo está la instalación de tu casa, en este caso para mi objetivo. En los otros objetivos que escojas, pues tendrás que poner a detalle también un boceto. Si vas a reducir el consumo de agua, ¿cómo vas a poner el cronómetro en la regadera para darte cuenta cómo reutilizas menos el agua? A lo mejor le pones una alarma o pones un timer, un relojito que ya los venden, un monito agradable que esté moviéndose ahí mientras te bañas y que pite cuando te diga ya, ciérrale al agua. Acá en disminuir la carga de contaminantes, a lo mejor haces un presupuesto de cuánto gastas al año si cambias tu jabón a un jabón orgánico por lo que utilizas, por un producto químico, y te puedes dar cuenta que a lo mejor el gasto no es tan considerable. Entonces, a esto se refiere la primera acción. La segunda dice que es cómo voy a conseguir ese presupuesto, ese dinero que ya vi. O sea, cómo voy a conseguir el dinero que cuesta hacer esto. Y por lo tanto, si voy a ahorrar el recurso para el material, ¿cómo voy a ahorrar? De mi salario mensual, de mi salario quincenal, de mi ingreso semanal, cuánto dinero voy a guardar para poder comprar ese material. A eso se refiere. Y en dónde lo voy a guardar. Y cómo lo voy a ir separando de las otras cuentas para no gastármelo. Y en cuánto tiempo voy a lograr ahorrar ese dinero que necesito para crear la conexión. A eso se refiere la segunda actividad. En el caso de mi trabajo, donde es hacer una conexión para reutilizar el agua cuando lavo los trastes. En el caso de reducir el consumo de agua, bueno, ese relojito que te dije, cuánto cuesta y de dónde voy a sacar el dinero. Y en el caso de disminuir la carga de contaminantes, después de que hago ese presupuesto anual de lo que me cuesta mudarme a productos orgánicos, que no sean químicos, para contaminar menos el agua, cuánto cuesta y si tengo la capacidad para poder comprarlos o si no la tengo, de dónde voy a sacar ese dinero. A eso se refiere también.
puede ser que muchos en diciembre, como es natural, tenemos más recursos y en esa época compramos para en un año. Esa ya será una decisión que tú hagas en tu plan de acción. Y después, en mi ejemplo, yo puse hacer la conexión yo o pagar para que la hagan. Si voy a pagar para que la hagan, tengo que saber cuánto me van a cobrar. Y si yo la puedo hacer, bueno, cuándo la voy a hacer, cuánto tiempo más o menos me voy a tardar, cómo voy a probar que está bien hecha la conexión. A eso se refiere esta parte. Como dicen las instrucciones, tienes que hacer lo más detallado posible estas acciones para que tu facilitador entienda qué estás recomendando hacer. Bueno, después de las 3 acciones, bien, venimos a la acción colaborativa, ya vamos a acabar tu documento. Aquí alguna pregunta que les puede venir es cuánto le tengo que dedicar al plan de acción y a la descripción de las acciones. Yo recomiendo que de 1 cuartilla a 2 cuartillas está muy bien. También va a depender de las imágenes. Agrégale imágenes a tus acciones para que sea más fácil de comprender lo que vas a hacer, ¿sí? Bueno, recuerda que las imágenes que le vas a agregar tienen que ser muy estéticas para que sea bonito. Después vamos a la acción colaborativa. Aquí en la acción colaborativa lo que nos está preguntando es que cómo vamos a involucrar a la familia, a los amigos o a los conocidos. Escoge uno, no te compliques la vida. Yo escogería la familia porque es más fácil empezar con quien vive contigo a con los amigos o conocidos. Pero si tú quieres empezar con amigos o conocidos, está bien, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, yo en la conexión, yo voy a involucrar a mi familia después de que tengo el presupuesto de lo que cuesta hacerlo y de por qué lo vamos a hacer, explicarles en una reunión e involucrar a mi familia a que concienticen que vamos a ahorrar para poder obtener ese recurso que nos va a hacer posible comprar el material para la conexión. Y también les tendría que enseñar a cómo va a funcionar cuando estén lavando los trastes, cómo va a funcionar la dinámica, para que ellos estén enterados de que esa agua se va acumulando en otro lugar y que cuando vayan a lavar la cochera o se lave la cochera, utilicen esa agua. Entonces aquí lo que tengo que hacer es escribir cómo le voy a explicar a la familia y escribir cómo los voy a involucrar en ahorrar, en este caso para el material, y explicar cómo también, si ya lo dije, lo vuelvo a mencionar, les voy a explicar cómo va a funcionar ese sistema. Bueno, después nos vamos a la conclusión y aquí en la conclusión nos hacen 4 preguntas, nos facilitan la vida, tenemos que responder estas 4 preguntas para acabar con la conclusión y ya casi acabaremos tu trabajo. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el impacto ambiental de las sustancias que utilizas en tu vida cotidiana con base a tu monitoreo? Bueno, a mí aquí se me ocurre que ese impacto ambiental tendría que ser medido en base a la cantidad de agua que utilizo. Por eso yo me puse a investigar y encontré una fuente de gobierno donde dice que las personas utilizamos al día hasta 100 litros de agua, que es mucha agua, ¿no? Aquí vamos a ver si lo señalo, cuántos litros de agua consumimos al día. Yo ya lo había encontrado, pero como se movió, se movió. Incluso nos dicen cuántos litros de agua gasta la producción de una hamburguesa. Mira, aquí está. Dice que una persona, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, gasta 100 litros de agua. Entonces yo para responder esta pregunta diría, ok, si en México somos 125 millones de mexicanos y lo reduzco a 80 millones y lo multiplico por 100 litros, gastamos en México 800 millones de litros de agua diario. Entonces, respondiendo la pregunta de impacto ambiental, pues tendríamos que ser más conscientes porque esta cantidad de agua que utilizamos, la mayoría va contaminada y eso puede perjudicar a los árboles y eso puede perjudicar a los mantos acuíferos y entonces nosotros tenemos que reutilizar el agua, reducir el consumo de agua y también tenemos que exigir que haya plantas de tratamiento. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué afecto al ambiente con esas sustancias que utilizo en la vida cotidiana? Bueno, al afecto en contaminar a los árboles, a los mantos acuíferos y al suelo, que puedo contaminar incluso suelos que se utilizan para la agricultura y estos después pueden quedar inservibles y estoy afectando la producción agrícola, la producción de alimento, que al final también la ocupo porque yo también consumo granos. Entonces, esa respuesta que te estoy diciendo la puedes utilizar para responder a la primera pregunta de la conclusión. Las sustancias que utilizo tienen un impacto ambiental negativo, puesto que contaminan el suelo, mantos acuíferos, los bosques, ¿sí? Y pues también pueden contaminar animales porque habrá algunos animales que se alimentan de la fauna silvestre, que no les dan alimento procesado y entonces si ellos ingieren ese tipo de alimento contaminado va a perjudicar también en algún momento a los seres humanos porque esa carne es la que consumimos o ese animal puede morir y esa carne se pierde y entonces se genera un problema en cadena. Bueno, la siguiente respuesta, la pregunta es, perdón, ¿por qué se recomienda emplear productos de higiene personales libres de silicona, sulfatos o parabenos? Bueno, aquí vamos a ver las fuentes. Yo lo que hago es, le puse productos de higiene libres de parabenos y ahí nos dice que son componentes químicos utilizados de forma común, pero ¿por qué no se recomienda utilizarlos? Creo que encontré una fuente que decía
¿Por qué no usar? Aquí está, productos con esta sustancia, y dice que han vinculado estas sustancias con enfermedades como cáncer, trastorno, toxicidad toxicidad reproductiva. Entonces yo le doy clic a esta fuente y recuerda que esta fuente la integro a mis referencias, y con esto puedo, con mis palabras, una vez que leí la fuente, responder por qué no se recomienda utilizar productos con los parabenos y la silicona. Aquí le puse también ¿por qué no usar productos con silicona? Y aquí dice que porque nos afecta a la piel y puede hacer que nuestra piel se reseque y no absorba los nutrientes que ocupa. Entonces, también le doy clic a esta fuente y lo hago. Y con sulfatos, acá también lo investigué, ¿por qué no recomiendan usar productos que no tengan sulfatos? Porque los sulfatos pueden irritarnos los cabellos no, el cuero cabelludo, perdón, y como nos irritan el cuero cabelludo puede hacer que se nos caiga el pelo, quizás por eso me cayó, o que nos dé resequedad o picor. Entonces por eso es recomendable usar productos que no tengan sulfatos. Y así como tú investigas en las fuentes, las lees y luego con tus palabras respondes, y recuerda que esas fuentes las vas a integrar al final. Luego nos preguntan qué impacto tiene en los ecosistemas acuáticos los fosfatos de los detergentes. Bueno, aquí también investigué, así le puse, ¿qué impactos? Google lo sabe absolutamente todo. Si tú le escribes la respuesta, tú le escribes con exactitud lo que quieres saber, te va a dar una mejor respuesta. Y puse, ¿qué impactos tienen en los ecosistemas acuáticos los fosfatos? Y aquí dice, mire, dice que los fosfatos se añaden que tienen los detergentes, pueden contrarrestar la dureza del agua y maximizar la eficacia de la limpieza, pero en lagos y ríos contribuyen a la proliferación de algas que matan a los peces. O sea, básicamente matamos a los peces, matamos a la comida, matamos el alimento. Entonces, eso sería la respuesta también para esa tercera pregunta, que pues mata peces. Aquí la había puesto. Y en la cuarta pregunta dice, ¿existen acciones en tu familia o comunidad que reduzcan la contaminación del agua? Bueno, donde yo vivo hay plantas de tratamiento. La verdad es que tenemos que exigir que sea una obligación, que sea algo normal como poner una escuela. Se debería de normalizar poner las aguas de tratamiento, las plantas de tratamiento, perdón, para que el agua cada vez esté más limpia, porque hay momentos en que los que viven en zonas urbanas, no me dejarán mentir, el drenaje huele muy feo, o los que tienen un río en su ciudad, ese río también huele muy feo, porque no hay una planta de tratamiento de agua que limpie esa agua. Y aquí le puse también que debemos de concientizar que las plantas son obligaciones, eso ya lo dije, que es una exigencia de todos nosotros como votantes, y en importancia es el tema más importante, y así debería tomarse en la agenda de los gobiernos. O sea, a veces los gobiernos le están dando importancia a temas más banales, más de propaganda, en lugar de más ambientales, que al final necesitamos tener un ambiente limpio para que vivir mejor, y eso debe, sin importar el partido y la ideología política, es una prioridad en las poblaciones. Bueno, esa sería mi respuesta. Tú pon la tuya, espero inspirarte también para que si coincides conmigo la pongas. Y al final nos vamos a las fuentes de información APA, y ahí recuerda que tienes que hacerlo en el formato que dice tu manual está en tu plataforma, y con esto habrás terminado tu actividad. Como ves, es una actividad muy interesante porque estamos reflexionando sobre la importancia que tiene el cuidar el agua, que el agua es un recurso finito, se puede terminar, y por lo tanto debemos de cuidarla. Estoy acomodando la estructura para que veas que básicamente así se vería tu trabajo. Básicamente así se vería, entendiendo que aquí voy a utilizar más espacio, y así tendría la estructura. Yo creo que vas a hacer un trabajo, si lo haces de forma adecuada, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 hojas, más lo que me faltaría de contenido para agregar, de 11 o 12 hojas sería tu trabajo ideal. Bueno, te agradezco el tiempo que le has invertido a este video. Si te gustó, te invito a darle like, a suscribirte, y hasta la próxima.